Hola, buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Crónicas de Poder, un podcast de poder y nación. Hoy les hablaremos sobre la transgresión a los derechos humanos y de Anaís, una mujer que vivió una experiencia desgarradora en carne propia. Con el propósito de salvaguardar la integridad de Anaís y de respetar su derecho a la confidencialidad de la información, nos hemos reservado todo aquello que no aparece ni se describe en este canal. Les acompaña su cronista Johan Saavedra con el tema Silenciada por la injusticia, una historia de libertad robada. Anaís, una mujer inocente silenciada por la administración judicial, fue condenada injustamente por un crimen que no cometió. A pesar de la falta de pruebas sólidas y testimonios dudosos, fue sentenciada a 16 años de prisión y separada de su hija que apenas comenzaba a vivir. Durante su tiempo tortuoso en la cárcel, Anaís se enfrentó desafíos emocionales y psicológicos. Adaptarse no fue una opción, sino su forma de sobrevivir, pero nunca perdió la esperanza de demostrar su inocencia, aunque la vida, la injusticia, el destino, esa noche o lo que sea que fuera, la quisiera privar de su libertad. Hoy tenemos a Anaís con nosotros, quien ha aceptado nuestra invitación de compartir su historia, reservándose el derecho de responder a nuestras preguntas y de retirarse o no responderlas hasta donde ella lo desee. Anaís, buen día. Buen día, Johan. ¿Podrías contarme en tus propias palabras qué sucedió, Anaís? Bueno, Johan, pues todo comenzó un día como cualquier otro. Yo era una joven estudiante universitaria llena de muchísimos sueños y aspiraciones. Mi vida era tranquila y rodeada de amigos y familiares que me apoyaban en absolutamente todo. Pero un día, un bendito día, mi vida cambió significativamente. Me encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y pues eso me llevó a ser acusada de un crimen que no cometí. Y así como escuchas, todo parece de película. Era una noche de fiesta con mis amigas en un bar de la ciudad. Después de unas cuantas horas de diversión, decidimos ir a un parque cercano para seguir la fiesta. Pero lo que parecía una noche de diversión se convirtió en una gran pesadilla. Una de mis amigas tuvo una discusión con alguien y la situación se salió de control. Alguien resultó herido y yo no supe qué pasó hasta que la policía llegó y me arrestó. Fue un momento muy difícil en mi vida y pues yo estaba embarazada de mi hija y no lo sabía. Me encontraba en el lugar de los hechos con mis amigas y aunque no tuve nada que ver con el crimen, la justicia, o injusticia diría yo, me culpó y me condenó a pasar 8 años en la cárcel de los 16 años que había sido sentenciada. Me acusaron de homicidio y mi mundo se derrumbó. Me llevaron a la cárcel y mi vida cambió para siempre. Recuerdo que estaba muy asustada y cuando me llevaron a la cárcel no sabía qué iba a pasar conmigo ni con mi bebé. Afortunadamente pude dar a luz a mi hija y pude pasar tiempo con ella durante los primeros meses de su vida. Pero después de eso, mi hija fue entregada a mi familia para que la cuidaran mientras yo cumplía mi condena. Fue muy duro para mí estar separada de ella durante tanto tiempo. Pasé 8 largos años en prisión, luchando por demostrar mi inocencia, pero la justicia parecía ciega y mi caso se basaba en pruebas circunstanciales y testimonios dudosos. En la cárcel tuve que adaptarme a una vida dura y muy cruel, pero nunca perdí la esperanza. Me comporté de manera ejemplar, participando en algunos programas de rehabilitación y educación. Mi buen comportamiento me permitió obtener libertad condicional, pero no era la libertad que yo anhelaba. ¿Quién quisiera eso? Yo quería era que mi nombre fuera limpiado, que se reconociera mi inocencia. Años después, descubrí que mis amigas, supuestas amigas, habían sido las verdaderas culpables. Habían mentido en su testimonio y yo había pagado el precio. Me sentí devastada, pero también determinada a luchar por mi justicia.
La experiencia en la cárcel me cambió profundamente. Perdí mi juventud, mi libertad y mi confianza. Pero también me enseñó a valorar un poco más la vida y a luchar por lo que es justo. Aunque finalmente tuve la libertad condicional, sé que nunca podré recuperar el tiempo perdido y el que no le pude dedicar a mi hija. Anaís, a veces uno se sorprende de los giros tan tremendos que llega a dar la vida. Cuéntame, por favor, ¿qué derechos consideras que se te vulneraron? Bueno, pues en primer lugar, el derecho a la libertad, pues fui privada de ella injustamente durante 8 largos años. También se me vulneró el derecho a la presunción de inocencia, ya que a pesar de no tener pruebas contundentes en mi contra, fui condenada y sentenciada injustamente. Yo siento que como madre, el que se me hubiera perdido ese derecho de verla crecer y que ella me pudiera reconocer como su madre, siento que se me vulneró. Se me vulneró ese derecho a criar a mi hija y estar presente en su vida durante sus primeros años. Esa separación forzada que tuve que soportar sin mi hija fue muy dolorosa y muy difícil para ambas. Realmente hay momentos donde la justicia no es imparcial y carece de empatía, aun cuando se presume la inocencia. Además, has manifestado que el juicio fue basado en testimonios dudosos, es decir, no iban más allá de toda duda razonable. Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta de que tus derechos estaban siendo vulnerados? ¿Desde qué momento? Johan, pues yo me di cuenta de que mis derechos estaban siendo vulnerados desde el preciso momento en el que a mí me arrestan esa noche y me acusan de haber asesinado a ese muchacho. Yo sentí que la justicia estaba siendo injusta conmigo y que no se me estaba dando la oportunidad de demostrar mi inocencia. Durante ese juicio me di cuenta de que las pruebas en mi contra eran circunstanciales y que los testimonios de mis amigas eran falsos. Sin embargo, pues el juez y el fiscal parecían no querer escuchar mi versión de los hechos y se enfocaban en demostrar mi culpabilidad. En la cárcel vi como otras chicas también estaban siendo víctimas de muchas injusticias y abusos. Me di cuenta de que el sistema de justicia no siempre es justo y de que hay muchas personas que son condenadas injustamente. Pero Johan, mira, después de pasar varios años en la cárcel, yo vine a descubrir la verdad sobre el testimonio de mis amigas. Me enteré de que ellas habían mentido en su testimonio y que habían sido ellas las verdaderas culpables del crimen. En ese momento me di cuenta de que mis derechos habían sido vulnerados de manera grave y que había perdido años y años de mi vida de la forma más injusta y cruel. Anaís, ¿cómo reaccionaste o cómo intentaste defenderte en ese momento? Sinceramente, mi reacción fue de shock y de desesperación. O sea, yo no podía creer lo que estaba siendo acusada de un crimen que no cometí y que jamás se me hubiera pasado por la mente. Ahora mi libertad era lo que estaba en juego. Me sentí la mujer más sola y desprotegida de este mundo, desprotegida. No tenía los recursos para contratar un buen abogado privado y dependía prácticamente de un defensor público, que muchas veces no te dan las mismas garantías. Intenté defenderme de todas las maneras posibles. Declaré ante el juez y relaté lo que había sucedido esa noche, pero mi testimonio no pareció ser tomado en cuenta. También pedí que se me investigara más a fondo las pruebas y que se llamaran a testigos que pudieran corroborar mi versión de los hechos. Mis amigas me habían incriminado y yo no lo sabía. Tampoco sabía en ese momento que habían sido ellas las culpables y el juicio no podía tomar otro rumbo sin haber más culpables. Pues, sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, parecía que nada estaba funcionando. El fiscal y el juez parecían tener ya una opinión formada sobre mi culpabilidad y pues no estaban dispuestos a escuchar más argumentos. Anaís, después de que la traición se ha convertido en el verdadero criminal y que en este punto de tu vida ahora te cuesta creer mucho más en una amistad o en cualquier persona en general,
¿Recibiste apoyo de alguien en ese momento? ¿Cómo fue? La verdad sí. Recibí el apoyo de mi familia, especialmente el de mi madre y mi padre. Ellos estuvieron conmigo en todo momento, me visitaron en la cárcel y me brindaron su amor y su apoyo incondicional. No paraban de buscar abogados que pudieran tomar mi caso y quisieran también luchar por mi libertad, pero sus recursos no daban para contratar uno bueno. Pero dicen que cuando hay amor y voluntad es lo que cuenta detrás de esa intención. También recibí el apoyo de algunos de mis amigos que creyeron en mi inocencia y estuvieron conmigo, apoyándome durante todo este proceso. Aunque fue difícil para mí confiar en alguien después de lo que había pasado con mis amigas, esos amigos me demostraron que había personas que se preocupaban por mí y que estaban dispuestas a ayudarme. En la cárcel siempre fue difícil, porque dicen que todos los que van son inocentes. Ya ustedes me entenderán, pero ahí me di cuenta que también uno mismo es quien se da la vida. Conocí a algunas mujeres que también estaban luchando por su libertad y que se convirtieron en mi apoyo. Y mi familia a partir de ese momento. Compartimos nuestras historias y nos apoyamos mutuamente en momentos difíciles. Aunque fue un momento muy difícil, sentí que no estaba sola gracias al apoyo de mi familia y amigos, pero sobre todo el de Dios. En Él me apoyaba cuando la soledad con su oscuridad venía a golpearme de nuevo. Anaís, ahora que has salido y que la libertad, después de una experiencia tan fuerte como esta, parece ser difícil, cuéntame, ¿cómo te ha afectado esta experiencia a nivel personal, social y económico? Pues mira, a nivel personal, he tenido que lidiar con la pérdida de mi libertad y la separación de mi hija durante varios años. Esto ha sido muy doloroso y ha afectado mi relación con ella y conmigo misma. También he tenido que enfrentar la culpa y la vergüenza de haber sido condenada injustamente, lo que ha afectado mi autoestima y mi confianza. Y son algunos de los estigmas que nunca se borrarán. A nivel social, he tenido que reconstruir mi vida y mis relaciones después de salir de la cárcel. Ha sido difícil para mí encontrar un trabajo formal y establecer relaciones de confianza con las personas debido a la estigmatización y el prejuicio que existe hacia las personas que hemos estado en la cárcel. Y pues a nivel económico, considero que he tenido que enfrentar muchísimas dificultades para encontrar un trabajo formal. Actualmente trabajo realizando oficios varios en casas de familia y mantenerme a mí misma. Con todo esto que pasó, perdí la custodia de mi hija antes de yo poder recuperar mi libertad. Y aunque hoy en día ya es toda una mujer y está casada, el tiempo de una madre e hija después de haber pasado en la cárcel jamás se recupera. La experiencia de haber estado en la cárcel ha afectado mi capacidad para acceder a oportunidades laborales y económicas dignas, lo que ha generado una gran incertidumbre y estrés en mi vida. Vivir del día tampoco es vida cuando las oportunidades no existen o son limitadas. Pero sigo trabajando para reconstruir mi vida y encontrar un nuevo propósito y significado. Hace 25 años que fui culpada de todo esto, cuando yo apenas tenía 20 años. Anaís, ¿intentaste de pronto buscar ayuda o justicia de alguna entidad? ¿Cómo fue la respuesta? Sí, por supuesto que sí. Intenté buscar ayuda y justicia. Después de descubrir que mis amigas me habían metido, me habían metido allá y habían mentido de su testimonio, presenté una apelación para que se revisara mi caso y se me absolviera de los cargos. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Tiempo después intenté contactar con un abogado especializado en derechos humanos para que me ayudara a luchar por mi justicia. Sin embargo, me dijeron que mi caso era muy complicado y que no había muchas posibilidades de ganar. Yo sabía que era por falta de dinero, porque lamentablemente así funciona en este mundo. Si tú no tienes dinero, pues no eres nadie. Es una dura y triste realidad.
La respuesta siempre fue desalentadora y me hizo sentir que no había justicia para mí. Me sentí frustrada, decepcionada, desesperada, ya que parecía que nadie estaba dispuesto a escucharme o ayudarme. Pero de alguna forma, Dios, el comportamiento en la cárcel, mi familia y el abogado que estuvo a cargo de mi caso, me proporcionaron 8 años de los 16 que me tocaban injustamente. Y finalmente, pues, así conseguí mi libertad condicional. Anaís, sé que todo esto ha sido muy traumático para ti y de pronto la percepción frente a la justicia solo te genera un mal sabor, porque has manifestado reiteradamente que nunca hubo justicia para ti. Sin embargo, quiero preguntarte sobre tus derechos. ¿Conocías que tus derechos se encuentran protegidos por la Constitución y las normas? ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre los derechos humanos después de toda esta experiencia? Sí, Johan, pues sí conocía que el derecho a la libertad y a un juicio justo se encuentra protegida por la Constitución y las normas. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que, aunque existen estas protecciones, no siempre se cumplen en la práctica. Después de esta experiencia, mi visión sobre los derechos humanos han cambiado. Antes creía que los derechos eran algo que se respetaba y se protegía de manera inmediata y automática. Sin embargo, ahora entiendo que los derechos humanos son algo que debe ser luchado y defendido constantemente, y que en ocasiones debes pagar mucho dinero para poder protegerte por tus propios medios. Me he dado cuenta de que el sistema de justicia no siempre es justo y que hay muchas personas que son víctimas de injusticias y de múltiples abusos. Anaís, ¿qué le dirías a otras personas que han vivido situaciones similares a la tuya? Pues a pesar de que es muy difícil lo que te voy a decir, yo te diría que no pierdan la esperanza y que sigan luchando por su justicia, que debes aferrarte a Dios y a sus promesas para que entiendas que hay pruebas más duras que otras, pero su voluntad es perfecta y todo lo que sucede es con un propósito divino. Hay un versículo en el libro de Corintios que me acompañó muchísimo en este proceso cuando veía que nada tenía sentido. Decía así, permíteme, lo busco en la Biblia, por favor. Claro que sí. Listo, dice así: ¿pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar? Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Esto lo dice 1 Corintios 10:13. También les diría que no se sientan solos. Dios no abandona. También hay muchas personas que han vivido situaciones similares y que están dispuestas a compartir sus experiencias y a ofrecer apoyo. Finalmente les diría que la justicia puede tardar, pero que no es imposible. Es importante seguir luchando y creyendo en la justicia y nunca perder la fe en lo que se puede lograr. Es algo muy lindo todo esto que expresas, Anaís. ¿Qué crees que se debería hacer para que lo que te ocurrió no le pase de pronto a otras personas? Pues sinceramente es muy difícil, es muy complicado poder responder esta pregunta, pero creo que el sistema de justicia debería ser más transparente. Los jueces y fiscales deberían ser más cuidadosos al evaluar las pruebas. Creo también que se deberían implementar programas de apoyo y protección para las víctimas de injusticias. Esto podría incluir asesoramiento legal o apoyo emocional y ayuda para reconstruir sus vidas después de una condena injusta. Anaís, ¿crees que hay algo más que te gustaría añadir o compartir que de pronto no hayamos abordado? No, la verdad no. Lo único que te puedo decir es que entre cielo y tierra no hay nada oculto y que siempre pues la verdad sale a la luz. Claro que sí, Anaís. Agradezco mucho el tiempo que has dedicado para compartirnos tu historia,
la confianza y la disposición que has depositado para que este momento pudiera hacerse realidad. De antemano quiero manifestarte que me gustaría estar en contacto contigo si deseas recibir información sobre los resultados de este momento o cualquier seguimiento si es de tu interés. Muchas gracias por escuchar mi historia y por darme también la oportunidad de compartirla. Me siento muy agradecida de haber podido expresar mis sentimientos y experiencias de manera abierta y honesta. Gracias nuevamente, de verdad, por tu interés y apoyo. Espero que mi historia pueda servir de algo positivo. Claro que sí, Anaís. Siempre estos momentos serán para un cambio positivo y significativo. Gracias una vez más. La historia de Anaís es un ejemplo claro de cómo el sistema de justicia puede fallar y vulnerar derechos fundamentales como la libertad. La injusticia que sufrió es un recordatorio de que la justicia no siempre es ciega y que la verdad puede ser distorsionada por circunstancias y testimonios de amigos falsos. Estos son Crónicas de Poder, un podcast de poder y nación. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.